Sucedió una vez un hombre que había comprado una casa muy antigua, que ya estando viviendo en esa casa, decidió limpiar su patio trasero, que mientras limpiaba había visto algo extraño sobre el terreno, que decidió buscar una pala para arrancar lo que había visto, que cuando cavó con su pala había encontrado una tapiadora de escribir muy antigua, que cuando el hombre la vio, la recogió y la puso sobre la mesa en el garaje para así poder comenzar a limpiarla. Pero mientras él limpiaba, la tapiadora se estaba poniendo nueva, como si la hubiera comprado en una tienda. Que el hombre al mirarla se sorprendió de cómo la tapiadora se había purificado nueva, que decidió ir a la tienda para así comprar unos papeles para escribir en ella. Que después de largo camino, el hombre llegó a su casa para probar la tapiadora. Que cuando se sentó sobre la mesa y puso el papel en la tapiadora, algo malévolo salió de la máquina que comenzó a controlar la mente del hombre. Que el hombre empezó a escribir una historia de sí mismo basándose en la vida real en el futuro. Que pasando una hora pudo terminar la historia, que cuando comenzó a leerla, él mismo sin darse cuenta no sabía quién era el protagonista. Pero dijo en sí diciendo: ¿qué clase de historia más horripilante es esta? Jamás había leído una historia tan atroz en mi vida. Tiempo después empezaron a ocurrir sucesos de mala suerte en la vida de él. Le habían despedido de su trabajo, había tenido un accidente en su carro, había perdido su esposa y sus hijos que tanto amaba, que en esa casa se veía cosas raras que se movían, habiendo podido captar sombra que nunca le había sucedido. Su cuenta bancaria le habían robado todo su dinero por parte de un presunto hacker. El hombre buscó ayuda de todo tipo, pero nadie le acudió en su ayuda. Que luego más adelante, mientras él iba hacia el supermercado, unos delincuentes le habían robado propinándole una tremenda paliza, robándole su último dinero que tenía en su cartera. Que en ese momento unas personas vieron que estaba herido, que lo llevaron al hospital. Que mientras estaba en el hospital no tenía identificación para mostrar quién era. Ya era la segunda vez que él había ido al hospital por herida muy grave en su recorrido. Que luego después, más adelante, ya pasando una semana de recuperación, estando él en su casa, que comía cosas enlatadas que tenía acumuladas. Que estando así, en esas condiciones, mientras se relajaba en un sillón, empezó a escuchar voces de una mujer que le decía: ¿quieres que te ayude? Y el hombre, con esa angustia depresiva, decidió perseguir dónde provenía la voz. Que cuando él caminaba hacia la dirección de la voz, no se percató de las escaleras del sótano. Y ahí él cayó por las escaleras, llegando hacia el destino de su sótano. Que cuando él trataba de levantarse del suelo, la tapiadora escribía en la hoja de papel por sí sola, añadiéndole más cosas en la historia de él. Que cuando él trataba de levantarse, estaba viendo a una mujer frente a él que tenía un rostro malévolo. Que rápidamente el hombre, con su dolor, se levantó para subir las escaleras. Que mientras él subía, el espectro de la mujer lo perseguía detrás, jalándolo por las piernas. Que él se propuso a patearla para que ella la soltara, que al rato pudo soltarse. Que al llegar él hacia la puerta, pudo salir de ahí trancándola para que la mujer no saliera. Que él, viendo esa horripilante cosa, estaba nervioso y preocupado, que quería escapar de su casa. Pero había una fuerza maligna que lo aguantaba para que no saliera. Que rápidamente se acordó de la tapiadora, que era la causante de su desgracia, que decidió buscarla para romperla. Que mientras él la buscaba, la tapiadora estaba escribiendo el suceso de lo que estaba ocurriendo. Que al rato el hombre encontró la tapiadora en el garaje escribiéndose sola. Que el hombre cogió la sierra de cortar árboles
que la prendió para destruir la tapiadora. Que cuando ponía la sierra en acción hacia la tapiadora, la fuerza maligna de la tapiadora lo estaba controlando, para que él mismo se cortase alguna parte de su cuerpo, que él, tratando de no hacerse daño, no pudo controlarse, que la sierra le abrió una parte de la pierna izquierda, que él, con su grito de dolor, pudo tirar la sierra al piso, que la sierra corría por sí sola, que él se levantó con su pierna izquierda botando sangre, que pudo coger un enorme martillo de romper concreto y cemento, que cuando fue a desbaratar la tapiadora con el martillo, se le apareció de la nada una inmensa soga que lo cogió por el cuello y lo ahorcó. Y así el final del hombre quedó en ese destino macabro. Que pasando una semana, una niña estaba caminando cerca de la casa, que por curiosidad decidió entrar a la casa porque la vio que tenía las puertas abiertas. Que cuando entró al garaje vio al hombre muerto colgado hacia arriba, y ella empezó a gritar fuertemente, y la tapiadora había terminado su historia. Tiempo después, la casa fue restaurada y vendida a una pareja de recién casados. Que cuando se mudaron, la tapiadora estaba en su lugar en el garaje, y la mujer de la casa, cuando fue al garaje y vio la tapiadora encima de la mesa, le fascinó y le gustó, llevándosela hacia su cuarto para así escribir en ella. Así que, amigos y amigas, denle un like a este video, que pase buenas noches o buenos días, que la pasen bien. Bye.